Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla. Hola a todas, bienvenidas a este primer episodio de Conversa Cómics, Cómics desde la alcantarilla. En esta edición hablaremos de todo lo relativo a la narrativa gráfica, los cómics, las viñetas y todo lo demás correspondiente a el noveno arte. Antes que nada nos tenemos que presentar. Aquí a mi lado, enfrente en la pantalla, tengo a Alejandra Espino. Hola, ¿qué tal? Saludos a todas, todos. Alejandra Espino tiene una formación en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. Estudió artes en la Esmeralda, desde donde cuando empezó a dibujar cómics con una perspectiva femenina y de lo femenino. También ha sido becaria de jóvenes creadores del FONCA, ha trabajado en diferentes colectivos y prácticas intermediales como poesía en voz alta, y es parte del Sistema Nacional de Creadores en el área de narrativa gráfica. También trabaja para uno de los mejores fanzines de esta ciudad, que es el Molúsculo, y tiene otros proyectos como la Casa Fantasma Comic Club, que es una gran cuenta de Instagram, y además de todo es una gran persona y de la cual me siento muy alegre de poder platicar de cómics en esta ocasión. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca ahora presentar a la voz que nos introdujo a nuestro primer episodio, que es la de Alfredo Guzmán Maza, que es mejor conocido por mí como el doctor en cómics. Él estudió letras inglesas en la UNAM y tiene un doctorado y maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona, con tesinas sobre los Hernández Brothers, y una tesis sobre variantes de las autobiografías en el cómic, que es como de los temas de los que vamos a estar platicando. Además, pues es un dedicado, apasionado de los estudios de cómic, de fanzine, publicaciones independientes, todo eso, y pues dedica parte de su tiempo a ser profesor de todos estos temas. Así que como ven, están como en buena compañía de un par de nerds con credenciales para platicarles de todo esto que tiene que ver con los cómics y todas las cosas afines. Gracias por las flores. En realidad es la mejor presentación que puede haber. Geek con credenciales. Me gusta mucho ese término. Sí. La primero también pues hay que explicarles a las escuchas cómo vamos a llevar a cabo el podcast. En realidad este primer episodio es un episodio un poco extraño porque no va a ser temático y todos los demás episodios van a ser temáticos. Entonces, después de todos van a ser acerca de un área en particular, algún artista, algún género o algún tipo de cosas de nuestro interés. Ahorita vamos a ver de qué va a tratar, pero también, además de estos temas que recurrentemente vamos a estar hablando, que son los temas que nos interesan a Alejandra y a mí, vamos a trabajar o a recomendarles cosas, ¿no? Cada uno va a tener su recomendación semanal o quincenal, y también eventualmente tendremos entrevistas con autoras que creamos merecen ser reconocidas o que ya son reconocidas. Esperemos que suceda eso. Entonces, empezamos hoy con nuestro primer episodio. Preguntas necias, respuestas recurrentes. Es, digamos, una especie como de episodio cero, por decirlo de alguna manera, en donde vamos a, digamos, como a sentar un poco las bases de lo que vamos a platicar, lo que no vamos a platicar, y como ciertas cosas que, pues que ya estamos, por un lado, como cansados, por otro lado, como ciertos temas que nos gusta explorar, pero no de la manera en la que se suelen explorar tradicionalmente, y pues queríamos hacerlo un poco a manera de presentación menos formal. Entonces, pues, demos paso como a este primer episodio cero de Conversa Cómics. Muy bien. Cuando planteábamos hacer el podcast, Alejandra y yo decidimos que estaría bueno también no hablar de lo mismo, ¿no? O de lo que siempre en las mesas en las que nos toca estar o en nuestras diversas representaciones espectaculares sobre escenarios, ¿no? Como profesores, como ponentes. Siempre acaban habiendo las mismas preguntas, que hasta cierto punto yo no las encuentro como innecesarias, pero sí como que son muy recurrentes. Y entonces de repente la discusión acaban siendo sobre los mismos temas y queremos nosotras abordar
temas distintos, temas que a lo mejor no son tan conocidos o libros incluso, ¿no? Porque hablando de ciertos temas, géneros, acaban saliendo los mismos autores, que por cierto casi siempre son hombres. Entonces, también es como una forma de dar espacio y dar como cabida a lo que nos interesa, y a lo mejor esos temas no nos interesan del todo, pero que también creemos merece tener una posición, ¿no? O darles una posición para que luego no nos pregunten sobre esos temas. Un poco era por ahí la idea. Entonces yo tengo unas preguntas, planeamos unas preguntas que parecen recurrentes. Y la primera es por qué nosotros nos llamamos o tomamos el término de cómics con X al final, y no usar el término narrativa gráfica o historieta o monitos o TVOs, ya si nos ponemos muy españoles, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Y sobre todo, ¿por qué hacer otro podcast de cómics, no? Yo creo que en primera, la idea de usar la palabra cómics con X, pues tiene que ver, al menos desde mi perspectiva, con una afinidad como por esta parte de la creación independiente, como de una visión menos, pues tal cual, como menos asilada como a la gran industria y como pues en algún momento pues quizás si hablemos como de cuestiones más, por ejemplo, no sé si alguna vez se nos antoja como hablar de superhéroes, eso tampoco se descarta, pero como que sí, siento que tanto Alfredo como yo partimos de una visión como más de la creación desde la independencia, o de la creación de mi parte, y siento como del estudio de su parte, como desde buscar como otras formas de expresión independientes. Y entonces, esta cuestión de los cómics sí tiene como un origen histórico, cultural, que se sitúa como con autores que se desmarcaron de una cuestión industrial como más mainstream. Y sí es como, o sea, en mi caso sí o sea, como que lo tomo un poco como eso, como decir, pues toquemos estos temas que no son como, quizá no son los favoritos como como de las autoridades, de los grandes señores del cómic, pero que no, por lo menos, o sea, como que nos abren como otros derroteros o nos enseñan como otras maneras de abordar historias y otras posibilidades narrativas o más experimentales o más, pues de muchos tipos. O sea, como que la idea de usar cómics con X sí denota como una postura de vamos a abordar las cosas tanto como tomar ciertos temas un poco más, no quisiera decirles marginales, pero así, pero también nuestra forma de abordarlo no va a ser la misma de siempre, o eso quisiéramos, que no fuera como la misma forma de abordar los temas, incluso si son temas más comunes. Sí, yo ahí también me gusta mucho la idea de la X como una herencia de una época histórica, la que decías, ¿no? De los años finales de los 60, principios de los 70 en Estados Unidos y todo el movimiento Underground Comics, que ese término sirvió como para ver otras formas posibles en el cómic, que tampoco están peleadas, ¿no? También hay como que de repente yo siento que cuando se usa el término cómics parece que estamos como negando todo lo mainstream, pero que al final de cuentas simplemente es como posicionarse en otro lugar y decir, es que los superhéroes, la novela gráfica, el cómic alternativo. Sí, el cómic industrial mexicano, pues inclusive, o sea, como cosas así. Sí, el Norma Comic, todo esto que parece que no están incluidos, pero es que sí no es que no estén incluidos, es que estamos en otro lugar, ¿no? Y entonces y también porque hay ese reconocimiento a esos autores y autoras, ¿no? También ahí hay que mencionar que el cómics, por ejemplo, en mi caso hay muchas autoras de esa generación que me fascinan, pero está Robert Crumb, ¿no? Por ejemplo. Entonces no podemos evitar que Robert Crumb es como un mainstream dentro de la independencia, pero que ese término le ayudó a como trabajar ciertas historias y ciertas anécdotas, de las cuales no es necesario discutir desde un punto de vista histórico. Creo que también hay como seguir dándole vueltas al término narrativa gráfica o qué es el cómic. En el propio nombre lo incluye, que eso es lo que a mí me interesaba un montón. Como decir, no vamos a hablar y discutir una vez más para poder definir qué es cómic, ¿no? Si es si es un nuevo género dentro de
de la narrativa gráfica, que hay muchos estudios y se pueden debatir desde ahí, pero también pues son cómics con X y nos permite como hablar de todos al mismo tiempo, ¿no? Esa X como en el género también nos permite tirar como para muchas líneas de fuga y poder posicionarnos desde otro lado. Y entonces yo ahí, pues, también porque nos permite cuestionar uno de los géneros que más me perturba y de una pregunta habitual, que será la primera en salir así como más contundente. ¿Qué entendemos por novela gráfica, Alejandra? Ay, que es como la pregunta esa que ya nadie quiere, bueno, yo ya no quiero contestar, o sea, me desespera mucho como estas cosas de que es la novela gráfica y que entendemos por eso, y que en realidad siento como que es como de estas discusiones que se vuelven muy estériles y que ya deberíamos rebasar en busca de otras más fructíferas, como, o sea, por ejemplo, siento que la discusión de la novela gráfica tiene como, o sea, no sé, siento como que en vez de dedicarle mesas completas a hablar de eso, como que ya debería superarse y decir, bueno, es un término que ha funcionado porque ha permitido que los cómics se lean en otros espacios y bla, bla, bla. O sea, como que ocupen ciertos espacios en librerías y lo que sea. Ha servido como para como cubrir unos vacíos editoriales, pero por ejemplo también creo que es una cosa que se debería problematizar. O sea, desde mi perspectiva, una novela gráfica es un cómic largo, ya. Porque también creo que como muchos de los términos del cómic, es un término que es imperfecto y como que no termina de funcionar. O sea, siento o sea, son como términos que surgen y se usan y se vuelven funcionales porque todo el mundo los adopta y los empieza a utilizar, pero de repente dices, bueno, pero ¿por qué novela si hay muchas cosas que son documentales o que son, hay periodismo y hay así, y todo lo ponen en el cajón de la novela gráfica? Cuando el término novela, desde mi perspectiva, implica una cuestión como de ficción. En fin, el caso es que todo habla, o sea, novela gráfica ya se volvió como este sello para hablar de un cómic largo. Y a ti, Y pero a ti entonces, como autora, sí te molesta ¿qué? bastante el término novela gráfica. No, digamos que me molesta en el sentido de que siento que es como una cosa que, como que es de esos términos que tiene como ínfulas, o sea, como que siento que es como de esos términos que denotan el complejo de inferioridad que siente el cómic ante otras disciplinas. Y entonces es como una cuestión de, no, yo no hago cómics, yo hago novela gráfica. O sea, no crean que yo soy como de esos que hace cochinada como se hacía antes. Yo soy un novelista gráfico. Y entonces es como, a ver, no mames, o sea, hay novelas gráficas que son una mierda y hay tiras que son obras maestras. Entonces, que hacer novela gráfica no es cualitativamente mejor que hacer una tira, porque nadie le llega a las cosas a las que llegó Schultz en sus mejores momentos, Bill Watterson con Calvin y Hobbes, no sé, Kino con Mafalda, no sé, hay muchísimos ejemplos como de cosas de formatos sumamente cortos que de repente te quieren llegar a decir, no, es que ya el cómic trascendió como a una cosa más artística que es la novela gráfica y es como, no mames, o sea, hay un chingo de novelas gráficas que están para el botadero, que nada más porque son largas, vienen como y empiezan con el mame de la calidad literaria y no sé qué, y es como, pues sí, pero, o sea, como que siento que se volvió como un término caballito de batalla, que luego también oculta una serie de otras cosas, que por ejemplo te dicen, es que ahora el cómic ya llega a las librerías, pues sí, pero de costar 5 pesos un cómic cuando lo comprabas en un puesto de revistas y que un montón de gente leía cómic, ahorita una novela gráfica en pasta dura no te cuesta menos de 250 y entonces no existe como este análisis crítico de qué está pasando con el consumo y los lectores y a quién le está llegando este material que supuestamente tiene más calidad que los memines, por poner, o sea, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Lo que me molesta es, uno, las ínfulas que se le quieren dar como que en automático, una novela gráfica ya es mejor que algo corto cuando no es verdad, y dos, que se maneja como una cosa así, no, es que ya llega a más públicos porque ya están en todas las librerías generalistas. No es cierto. O sea, ¿cuánta gente leía
Lágrimas y Risas y cuánta gente lee la última novela gráfica de su señor o favorito autor de novelas gráficas de preferencia. Sí, ahí hay un término que me gusta mucho, ¿no? Que estás diciendo que es como es que ya casi la novela gráfica tiene su valor por el peso que contiene, ¿no? Entre más extensa sea, sí vale más la pena. Cuando yo coincido completamente contigo, ya parece que nos olvidamos del término. Y es un poco la primera pregunta que nos hacíamos, ¿no? Que es la de por qué no llamarle novela a un cómic grandote, ¿no? Una novela gráfica, simplemente como para situarle en un cajoncito como bien alto, pero que también para las cosas institucionales está como muy marcada, ¿no? En el lado que a mí me toca, por ejemplo, es eso, yo no puedo, o sea, es muy raro y yo siempre me sorprende, por ejemplo, que eres miembro del Sistema Nacional, me parece curioso que sea Sistema Nacional de narrativa gráfica y no de cómic, o sea, como que al final ese término de narrativa gráfica es como de, pues casi puedo hacer mi estancia en estampas, ¿no? Así voy a hacerme bien decimonónico y traerme mis grabados de 20 por 20 y contar una historia así a lo Hogarth, pero eso no es cómic, ¿no? Y que creo que, por ejemplo, en ese sentido, sí está como que lo que es raro, por ejemplo, de esta cuestión de el Sistema Nacional y la narrativa gráfica, es que sí está pensado y que ha traído también muchos problemas, digamos, en cuestión institucional. Sí lo pensaron en algún momento como para incluir también álbum ilustrado. Entonces creo que técnicamente tú podrías proponer alguna cosa que fuera ilustrada, o sea, como que no fuera necesariamente cómic, pero sí se ha decantado mucho hacia allá y entonces por eso los ilustradores se encabronan un chingo cuando ven que casi todas las becas se van para puros comiqueros, cuando la categoría se llama narrativa gráfica y dentro de los criterios sí se plantea que puedes proponer cosas de álbum ilustrado, o sea que técnicamente sí podrías proponer algo muy decimonónico y decir voy a hacer una narrativa en estampa. Lo cual estaría bonito, entonces, o sea... Y que ha pasado, o sea, como que... Sí, por supuesto, y de hecho los lineamientos de la categoría lo permiten, pero está como muy cooptada por el gremio del comiquero, y entonces por eso cada que hay resultados de FONCA, ya sea, bueno, ya no se llama FONCA, como de los apoyos culturales, bla, 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 cada que dan resultados se súper los ilustradores porque los que más ganan becas son los que hacen cómics, porque ellos plantean otro tipo de cosas y está como muy, o sea, tanto los jurados como los becarios son en su mayoría gente de la ilustración, del cómic. Y que por otro lado... también es eso, o sea, no sé. Y que también que se llame narrativa gráfica, yo ahí casi como de abogado del diablo, me molesta que sea narrativa. O sea, porque parece que el cómic o que la narrativa o que el libro ilustrado siempre tienen que contar algo de formas narrativas como entendemos, ¿no? Y cuando uno afronta como cómics más poéticos o más abstractos, como que entonces eso no coincide, como que es un término igual que el de novela gráfica, súper amplio, que no describe nada y que simplemente lo estamos poniendo ahí como para poder valorizar nuestro trabajo, ¿no? O sea, yo de verdad creo que es mucho más problemático pedir una beca, ¿no? Yo que las he tenido para analizar. Yo, es como una confesión así diabólica, que es que yo jamás he puesto en ningún papel para las becas que he tenido cómic. Siempre pongo narrativa gráfica, porque evidentemente yo entiendo que un señor que se encarga de darme el dinero para poder investigar 5 años, si le pongo cómic, inmediatamente va a pensar en superhéroes, que a mí realmente como valor de intercambio no me molesta. O sea, no me molesta que si yo te digo cómics, a ti no, digo al señor o en la institución, piense en superhéroes o piense en los memines, porque a mí me encantaría estudiar memines, ¿no? También esta cosa como de, uno lo estudia siempre como una cosa de fetiches y vamos hacia las cosas muy clásicas, ¿no? Hacia Schultz, Periquita, pero claro, si yo estudio narrativa gráfica o novela gráfica, voy a Persépolis, a Maus, ¿no? Y entonces eso ahí pone una cuestión bien problemática en las instituciones y en las academias de qué estamos hablando cuando hablamos de cómic, ¿no? Que también es una de las preguntas que a mí me cansa mucho responder, porque es como de ni siquiera me preocupa cómo lo estoy nombrando, ¿no? O sea, cómo lo voy a nombrar, sino cómo lo voy a leer. Y lo que decías, problematizar más a qué público está llegando, por qué le vamos a creer más, a lo mejor que es más talentoso un novelista gráfico, si queremos llamarle así, que escribió 600 páginas de nada, o sea, pero de nada en el sentido no
no que yo esté en contra de las novelas donde no pasa nada, sino, pero que o sea, la historia es mala, que el dibujo es regulero, pero lo valorizamos y lo ponemos ahí casi al lado sí, o sea, de Joyce, ¿no? Sí, ¿por qué sería más valioso, digamos, alguien que ves, o sea, que es evidente, que llenó 64 páginas por llegar a las 64 páginas para que le digan novela gráfica a su cosa que hizo, que alguien que hace una tira o una página como que son realmente buenas, o sea, que están hechas, digamos, como con toda la maestría que puedes hacer. O sea, es lo que, o sea, lo que te decía, o sea, lo que puede hacer alguien en una tira es infinitamente superior a estas cosas mediocres, espantosas que ves, que es evidente que nomás llenaron como de paja para esas cosas. Y que también, por ejemplo, en esto que estábamos diciendo, como de tenerlo que vincular, a mí, por ejemplo, esta cosa de la narrativa gráfica y como de estar privilegiando siempre la cuestión literaria y así. Siento que es un problema que yo también tengo, que es una de las preguntas que también salen mucho, que es, bueno, entonces, o sea, como el cómic es literatura, o qué género literario es el cómic, es como una cosa que a mí me genera como mucho resquemor también. Yo me la paso como enojada siempre con todas las cosas que tienen que ver Es con que el cómic. creo que hay preguntas como que... Ajá. Hay preguntas que caen como siempre como en los mismos... Sí, no. En los mismos lugares, ¿no? A mí, por ejemplo, de literatura es como habitual. O sea, puedo ser un poco pretencioso, Sí, pero mi doctorado es en literatura. Que también es como del medio en el que estás. Ajá. Entonces, yo tengo que justificar casi como por inercia que el cómic es literatura para poder defender mi investigación. Cuando al final yo no lo creo. Es algo bien chistoso porque yo no creo que el cómic sea literatura. Yo creo que el cómic es cómic. Es que aparte cuando uno plantea esa discusión como muy ontológica de qué es el cómic, pues es cómic, es otro medio como es el cine, como es como es, yo qué sé, la cultura, la escultura, la pintura o cualquier otro medio artístico, ¿no? Por eso me gusta mucho el término francés de Nouvel Art, ¿no? El noveno arte y estas cosas, me gusta mucho. Aunque sí creo, y eso es algo que sí yo siempre voy a defender, que el cómic como forma de estudio, y porque permite estudiarse en literatura, pero también permite en los departamentos de comunicación, es que tiene como cierta pertenencia a los espacios literarios. Es decir, hay un elemento literario, pero no creo que su literaturidad, o como queramos llamarle, reside en que tenga un texto, sino como en la forma en la que proyecta las historias o la abstracción de las historias o todos estos sistemas de cómo contar, sí abreva demasiado de la literatura, pero también del cine. Entonces es una combinación de medios como espontáneos. Y esta cosa de la narrativa gráfica, que por eso me gusta el término, el término para hablar de esto sí me gusta, que es cuando prolongamos la historia del cómic hasta esta gente que la quiere prolongar hasta los egipcios, ¿no? Hay un teórico muy bonito que me gusta mucho, que se llama Roberto Bartual, que hay dos, un dibujante que se llama Manuel Bartual y otro que es Roberto Bartual, y siempre me confundo, pero bueno, Roberto Bartual es muy bueno, tiene una tesis muy bonita sobre cómo explica que la narración en imágenes, ¿no? La narración en imágenes está desde principios de la humanidad, pero que eso no es cómic, y pensarlo como cómic es como pensar que casi cualquier dibujo, cualquier cosa con dibujos y que cuente algo es un cómic. Pues no, o sea, es como una especie de evolución de los lenguajes hasta que apareció el cómic, pero entonces la evolución de contar cosas con imágenes también evolucionó hacia el cine y también evolucionó hacia ciertas formas de la pintura. Y entonces pensar eso es que no solo el cómic es literario, sino también es pictórico y también es poético y también es escultórico incluso, ¿no? Hay estos cómics súper bonitos que son como tridimensionales, o estos cómics están en edificios en Bruselas, pues también beben de la arquitectura. Pensar que el cómic es esta posibilidad de lenguajes, a mí me parece mucho más enriquecedora que clasificarlo como literatura, nada más para que nos dejen estudiarlos en los departamentos de letras, o decir que es un medio de comunicación para que lo metamos en los de medio de comunicación, cuando deberíamos empezar a fomentar que haya departamentos de cómics, ¿no? Pero bueno, ese ya es mi sueño guajiro completamente. Sí, totalmente. Sí, entonces, y que además, o sea, es que tal cual es eso. Creo que lo que es bien interesante, a mí, por ejemplo, es creo que una de las cosas que más me gustan, que es como muy inacible en ese sentido, como cuando lo quieres como decir, no, es que el cómic es de las artes
visuales, o el cómic es de la literatura, o el cómic es de la comunicación, o de lo que sea, inmediatamente surge un ejemplo que es evidentemente cómic, pero que está asilado a otra manifestación, y dices, no, no mames, no puedes decir que el cómic le pertenece a alguien, o sea, el cómic, por eso es eso, el cómic es cómic, y es como mutante, mutable, híbrido, y siempre va a ser, hay una, en esta novela que a mí me gusta mucho, la de el hombre este que escribió Wonder Boys, la de las increíbles aventuras de Cavalieri Clay, tiene una novela muy bonita, esa novela en donde lo que hace es que él escribe Michael Chabón, él utiliza esta palabra que a mí me gusta mucho, que es para hablar, dice, el cómic es como un mongrel, que es una palabra que se usa para hablar de los perros mestizos. Y siento que es como muy bonito decir que el cómic es como un perro mestizo, porque tal cual los perros mestizos son los que más se adaptan a todo. No les, o sea, como que tiene como esta cuestión de que puede parecer como de cualquier raza, pero al final no es ninguna, pero al final es como fuerte y se adapta a cualquier tipo de cambio, porque dicen, no, o sea, como que siento que es un término que lo define muy bien, ya cuando lo piensas como, incluso después de que se publicó esa novela, piensas, bueno, es que pues, le viene encima la cuestión como de otro tipo de formatos, otro tipo de lecturas, y el cómic siempre como que sale avante y dice, no, pues ¿sabes qué? A mí me la pela que vengan otro tipo de lectores, y aparecen estas cuestiones como autoras, por ejemplo, como Emily Carroll, que utiliza el scrolling para generarte los mejores cómics de terror del mundo, y dices, o sea, no mames, no hay manera de ponerle límites al cómic, y por eso me fascina, porque y además tienes esta cosa, se adapta como a las tecnologías, pero si necesitas como de un gis para hacer algo en una banqueta, igual sigue siendo cómic, y ya, es puede ser como bien primitivo y bien tecnológico al mismo tiempo, y es muy hermoso. A mí lo que me molesta es como estas ganas como de encorsetarlo, de decir, no, el cómic es un género literario. No, o sea, no es un género literario para empezar, ni siquiera es literatura pura, es otra cosa, es muchas cosas al mismo tiempo. Y creo que ahí es donde reside como el encanto mayor que tiene, ¿no? Esto del dibujo. O sea, de repente cuando yo hablando en ciertas discusiones siempre pienso, es que ¿por qué quieren decir? O sea, encontrar lo literario en el cómic, casi el 99% de la gente va a decir, claro, es que tiene una parte de escritura y una parte de guión y una parte como de fomentar las formas narrativas o modernizarlas, cuando al final a lo mejor muchos de los cómics lo que están haciendo es como usar el dibujo. Entonces, velamos o omitimos que hay una parte de dibujo que también cuenta cosas y las cuenta de otras maneras, ¿no? A mí yo creo que sí el cómic tiene como un eje que es contar cosas, ¿no? Y no narrarlas. O sea, también hay como la categoría de igual, yo que sé, cuando veo Breccia, ¿no? Veo, yo que sé, la adaptación que tiene de los mitos del Tulu, ¿no? Que también la relación en el mitos del Tulu pareciera que es, claro, como está basada en una obra literaria, si la gloria de ese cómic es el dibujo de Breccia y esa maestría de generar esas manchas, ya solo o sea, yo ya al final ya ni lo leo, es como de, pues nada más voy viendo las imágenes porque es demasiado bello la construcción solo con las manchas negras, ni siquiera con el color, o sea, es una cosa maravillosa. Entonces, esto del primitivismo sí nos hace como pensar que el cómic puede hablarnos desde muchos otros lados y que no es esta cosa de, es literatura. Y como es literatura, lo metemos en el cajón de novela gráfica, ¿no? Que también ahí eso es como de, ¿por qué están hablando de esto? Porque entonces al final de cuentas como que ahí me molesta un poco cómo podemos siempre, cuando uno habla de como estamos hablando, de repente uno le van a decir, es que si hablas de cómics, ya estás hablando como de Calvin and Hobbes y de cosas para niños, ¿no? Y que cuando hablamos de cómics, como lo estamos haciendo, siempre acabamos sonando fanboys. O del otro lado, que podemos acabar sonando como superintelectualoides, hablando de, claro, es que aquí hay una yuxtaposición interlineal en Maus, ¿no? Y el trauma de Maus, que a mí Maus me fascina, repito, Maus me encanta, pero ¿por qué siempre que hablamos de Maus tenemos que hablar como si fuera como la cosa más intelectual y la cosa más gloriosa que haya hecho a la humanidad en cómic? Cuando de verdad yo creo que no es... Sí, yo respeto mucho que Maus haya sido el primer cómic que ganó un Pulitzer, pero nunca, y eso es algo que yo creo, y creo que Art Spiegelman lo sabe, nunca va a llegar a los niveles de un Butch Miller, por ejemplo, de un narrador como Ernie Butch Miller, que hacía Periquita en español.
¿no? O sea, ¿cómo podemos hablar sin sonar cualquiera de estos dos lados? Puedo así como fanboy o, o, o intelectualoide académico. Mm. ¿O no hablamos? No sé, es que no sé si se pueda, no sé, es que creo que sería como un equilibrio es como un equilibrio muy delicado. Bueno, es que no sé, creo que el problema es que sí son horribles esos extremos, porque la cuestión con el fanboy es que es como súper acrítico, y entonces tiene como esta cuestión de que es como súper acrítico, y además tienen como estas anteojeras que no les dejan ver muchas cosas. Generalmente, por ejemplo, bueno, yo relaciono mucho el fanboy con la cuestión como superheroica, y así como también como mucho con este señor que ahorita ya tiene como 50 años y que sigue pensando que no se puede hacer nada mejor que Watchmen en la vida, o los cómics que escribió Neil Gaiman en algún momento y cosas así, y que entonces es como que es curioso, porque como que luego el fanboy tiene como esta cosa de, es que lo mejor de la vida es Watchmen, pero no me importa que lo sigan usando como properties, a pesar de que a Alan Moore le caga los huevos todo lo que hacen de Watchmen después de que él dijo, o sea, después de que le jugó chueco la editorial. O sea, como que hay una cuestión muy extraña del fanboy, y por eso a mí me caen muy mal, como porque en esta cuestión como de que están como muy trabados en sus referentes y son como muy acríticos además. Porque, por ejemplo, a mí me gusta un montón, por poner el ejemplo de Alan Moore, pero no me parece que sea lo mejor tampoco, hablando en términos literarios, no creo que sea tampoco, es muy bueno y tiene como muchas cosas que a mí sí me abrieron como muchas ventajas, o sea, como sí me abrieron como las posibilidades de lo que podía llegar a ser un cómic en el momento que lo leí, pero también tiene muchos puntos ciegos, y siento que una de las cosas como lector de lo que sea, de cómics, como de literatura, sin dibujos y de lo que sea, es como saber ser crítico en la lectura y decir, pues sí, Alan Moore está bueno en esto y en esto otro, pero pues también tiene estos otros fallos, y tiene obras mejores que otras, y además, por ejemplo, ya como en esta cosa que hablábamos de lo literario, y eso, a mí me emperra que digan los cómics de Alan Moore y nunca digan Dave y está Dave Gibbons. Gibbons y está ajá, o sea, como que jamás hablen como de que From Hell funciona porque tiene los dibujos de el señor de Alex, A mí también se me fue el nombre. dar patadas ahorita. Campbell, de Eddie Campbell, o sea, como que aparte fue el que hizo el manifiesto a la novela gráfica, que por cierto es muy interesante. El que hizo el decálogo de la novela gráfica. Entonces, como que tienes o sea, hay como toda esta cuestión súper acrítica del fanboy. Entonces yo siento que una cosa, o sea, como para no sonar como fanboy, necesitas ser como esta cosa de, pues sí, están increíbles estas partes de lo que leo, pero pues también están estas otras partes que luego no envejecen bien, y están estas otras partes como que luego pues ya no me gustan tanto porque ya crecí, y luego están estas otras partes que pues sí me siguen gustando y tal y tal. Y luego la otra parte del intelectualoide, creo que hay una cosa, por ejemplo, yo siento que a mí una cosa que no me gusta, pues justo ahora que decías, no, pues es que la yuxtaposición del que sé qué y no sé qué, hay un problema con el lenguaje, que sí está muy cabrón, como en cuanto empiezan, o sea, no sé si es como una cosa de inseguridad o de qué, pero en cuanto la banda empieza como a clavarse tantito en la academia, empiezan así como a fagocitar toda la terminología que pueden, como a regurgitarla así como es que yuxtaposición, y es que didascalia, y es que quién sabe qué, y es que, güey, no, habla como en términos que la gente entienda. Creo que es un problema que siento que no solo es, o sea, como, por ejemplo, en tu caso, pues estudiaste letras, yo estudié arte, y lo veo también como en la gente que ya se clava como en la academia del arte, y luego lo veo, tengo amigos científicos y siento que pasa un poco igual, está como súper disociada la cuestión del conocimiento especializado. O sea, ¿cómo quieres que la gente como, o sea, digamos que otro público que no sean como tus mismos tres compas, les interese lo que estás diciendo,
si estás como utilizando puro lenguaje especializado, o sea, no mames, o sea, ¿cómo vas a hacer que alguien, y ya no nada más como compartir teorías súper complejas, sino una cuestión tan básica como compartir por qué está chingón leer algo como, pues no sé, incluso cosas tan sencillas en el sentido como de las historias que cuentan son súper cercanas y eso, por ejemplo, como Love and Rocket. O sea, ¿cómo compartes eso si quieres hablarles desde, y es que las idiosincrasias de la biculturalidad y no sé qué? No mames, llega y cuenta que está bien chingón porque están hablando de morras que tocan guitarras y son luchadoras y están tiernudas. O sea, eso es lo que tienes que llegar a contarle a la gente, no estas cosas ahí como, o sea, sí, haz tu tesis con toda tu terminología para que te den tu grado. Entonces, tienes que aprender cómo traducir eso de forma que se vuelva agradable y sabroso para que la gente luego diga, yo quiero leer eso de lo que están hablando. Claro, ¿no? Y esa es una de las cosas por las que hicimos estamos haciendo este bonito podcast, ¿no? Como para poder como dilucidar, pero me parece bien interesante y que esperemos que no tenemos ahí todos horribles pedantes. Claro, ¿no? Pero que lo que también es importante del podcast es como esta idea de no ser un fan acrítico, ¿no? O sea, no, porque de verdad yo conozco a Alejandra y Alejandra me conoce y somos fans de cosas, ¿no? Todos somos fans de algo. Pero creo que una de las propuestas que tenemos hoy y aquí y para los próximos programas es no ser completamente ciegos y decir, pues sí, yo soy súper fan de Robert Crumb, pero no voy a dejar de decir que es un pinche macho súper feo, ¿no? Aunque esté casado con Aline Kominsky, pues, pero sigue sus cómics, hay que verlos con unos ojos críticos, porque si no, me vuela la cabeza si no lo critico. Pero me encanta cómo dibuja y soy súper fan, ¿no? Igual que de From Hell, yo soy súper fan. Y hay cosas de Alan Moore que coincido, son bastante reguleronas, que podemos criticarlo y entonces esa idea por eso esta pregunta era eso, era que no vamos a recurrir en el fanboy de solo echarle porras a nuestros compas o echarle porras a nuestras compas o a nuestros ídolos de bolsillo, ¿no? O sea, excepto con los Hernández Brothers, que ahí soy bastante crítico, pero bueno, eso lo discutiremos después. Entonces, una de las cosas es que sí vamos a hablar de superhéroes, ¿no? Porque también es de qué vamos a hablar. Sí vamos a hablar de superhéroes, pero no de esa manera en la de casi hacer recolección de datos de la historia de, pues no sé quién se cruzó con no sé quién y apareció el dibujo y ese dibujo es mejor que el del otro, si no son competencias de qué dibujan mejor. A lo que yo entiendo, por ejemplo, de esta cosa que habíamos planeado, es que si hablamos de superhéroes, es hablar de a lo mejor cómo se están adaptando mal a los tiempos. Muchos de los rubros de superhéroes se están adaptando muy mal. O esta cosa que yo creo que está mal, y no sé qué piensas tú de la idea de las adaptaciones de superhéroes a los cómics. Yo casi no veo cine de superhéroes, lo tengo muy vetado, porque me parece que están como haciéndole flaco favor a los cómics, ¿no? Están como construyendo sus multiversos y estas cosas súper raras, donde ya a la gente le importa más el personaje que el dibujo o la parte del cómic. Entonces, sí vamos a hablar de superhéroes, quiero creer en algún momento, pero no vamos a hablar de esta forma de ver de los cómics, no sé, de las películas y de la tradicional de, es que es mejor el Batman ¿qué se llama? Sí. En el número no sé qué cosa pasó, no sé qué tal cosa, no sé qué. Entonces, porque, bueno, para empezar, yo sí soy como bastante ignorante de todas esas minucias, porque yo tengo un conocimiento como muy generalizado de la mayor parte de los superhéroes. Pero, porque, por ejemplo, sí me interesan más como una cuestión, como, pues sí, como más, pues más como, por ejemplo, como el fenómeno que fueron en algún momento, como ciertos, o sea, sí me interesan ciertos personajes específicos, como en ciertos momentos, cosas, pero, o sea, si aterrizamos los superhéroes, era como de alguna forma, como de estas inquietudes que tenemos los dos. Sí, o sea, no vamos a revalorizar. Y en el mismo caso tampoco vamos a revalorizar como las cosas de siempre en el mismo sentido. Yo creo que desde ahí el podcast funcionará como eso, que no es, vamos a hablar una vez más de Rius, ¿no? O sea, porque sí, es un gran dibujante, bueno, no, tampoco eso de ser gran dibujante. O sea, es un gran narrador gráfico, gran comiquista, pero... Ajá, es que por ejemplo, exacto, habrá que ver desde dónde. Pero por ejemplo, igual está esto, por ejemplo, uno de los temas que sí es como que nos preocupa a los dos, que es el famoso cómic autobiográfico que está ahorita
de moda, o sea, ¿cómo lo vamos a abordar ahí? Es como, siento que es como una cosa que tiene como una moda desde años, tanto como entre autores, como entre editores y todo, siento que es algo que está ahí y que sí se abordará, pero pues no se va a abordar como, digamos, como se suele hacer. Claro, es que a mí, por ejemplo, esa es una de las preguntas, ¿no? Que siempre aparece. ¿Qué es el cómic Que tú autobiográfico? eres como el especialista. Ajá. Sí, es como esa pregunta aparece siempre y Sí, es así como de... como, ¿cuál, de dónde, en qué momento? Exacto, y además como lo que yo ya casi respondo siempre, ¿no? Cuando me preguntan, ¿y qué es el cómic autobiográfico? Pues no sé, porque al final de cuentas ya se hicieron tantas tesis, o sea, de verdad creo que de las tesis de cómic que más hay es de cómic autobiográfico, incluida la mía, ¿no? Pues o sea, hay como 200 de cómics autobiográficos doctorales, otros cientos de cómics de maestría y otras miles de licenciatura. O sea, realmente es un tema muy habitual, pero aparte a mí lo que me sorprende es que siempre acaban haciendo sobre mouse. O sea, es como de, a ver, hay 1000 cosas más allá de mouse de las que se pueden hablar bien interesantes. No que eso es lo que sí me interesaría y vamos a tratar en algún momento porque sí me gusta el cómic autobiográfico a pesar de todo, ¿no? Pero hablar de Julie Doucet, por ejemplo, casi hay muy poco, nadie hablan poco de eso, ¿no? De sus diarios en cómic que son bellísimos, son collages y es una belleza absoluta, pero todos ahí, bueno, ¿qué dice Joe Sacco? ¿Qué dice Art Spiegelman? Y entonces, bueno, pues sí, pero ya, o sea, de verdad, o sea, la primera tesis de cómic que leí de Art Spiegelman la leí en el 99, ¿no? O sea, ¿en serio? O sea, tenemos que seguir 21 años después hablando de la misma tesis, ¿no? Que aparte la cita ni se cita, entonces como de, ay, bueno, no, ya, olvidemos eso y creo que estará padre hablar, por ejemplo, de las cosas que se están haciendo en México así, ahora, ¿no? En el mundo actual y cómo se está relacionando la Ciudad de México con el cómic autobiográfico, autoficcional o como quieran llamarle. También ahí me parece bien interesante que no es omitir esos espacios de diálogo, pero que la pregunta habitual sea, ¿qué es el cómic autobiográfico? Pues ya mejor cómo está funcionando el cómic autobiográfico, ¿no? Cómo se está realizando, cómo ha mutado. Esta cosa de la mutación que decías me gusta muchísimo, ¿no? Que el cómic es un espacio remutante en el que las cosas caben. Y porque igual Alison Bechdel, ¿no? Entonces Alison se van Bechdel, actualizando. otra vez hablar de Alison Bechdel, que sí, me gusta mucho también. From Home me parece un gran cómic, pero no sé si ya está todo dicho, porque no hay nunca nada todo dicho de los cómics, pero a mí no me interesa hablar de eso, por ejemplo, ¿no? O sea, y es como esa pregunta que te la haces y es como una también que seguro te habrá caído muchas veces, ¿no? La de si hay sexismo en el cómic. Sí, claro, y que es como, ay, que es como estas preguntas así de, y las mujeres en el cómic, y qué se siente ser mujer en el cómic, y no sé qué, y la cuestión esta del sexismo es como, pues claro que hay sexismo en el cómic, porque hay sexismo en toda la cultura, vivimos en una cultura que es sexista y que es racista y que tiene toda una serie de cosas, o sea, todas las estructuras culturales y sociales en las que estemos insertos van a tener eso, van a tener sexismo, racismo, todo tipo de discriminaciones, homofobias, misoginias, clasismo, etcétera. Entonces, por supuesto que hay sexismo en el cómic y por supuesto que hay además hay como una serie de como jerarquías también como encabezadas por señoros que no quieren dejar pasar gente más que la que ellos consideran valiosa. Entonces sí, por supuesto que hay, pero pues también, por ejemplo, es algo que no merece la pena como seguirle dedicando más tiempo y por el contrario, dedicarle tiempo a la gente que está construyendo alternativas de producción y de creación y de nuevas estrategias de cómo se va a generar todo ese contenido y cómo se están generando esas nuevas redes de trabajo y de pues sí, y de creación de espacios y de muchas estrategias como para que se siga produciendo a pesar de los señoros, o sea, como que es una cosa, es otra de las cosas que también tiene el cómic a través de herramientas como el fanzine, como la autopublicación y todo eso, que a mí me encanta, que es como por muchas barreras que le quieren poner, o sea, por mucho que haya un señor que te diga, es que tú jamás vas a publicar en las editoriales, güey, no te necesito, con una impresora que tenga ahí una engrapadora, ya puedo yo hacer lo que me dé la gana. Y bueno, y ahorita como digamos, con las posibilidades digitales que hay, o sea ¿cómo me vas a poner cualquier tipo de puertas cuando yo tengo en mis manos, o sea, con mis manos en mis manos y en mi cabeza tengo yo todas las posibilidades que necesito para publicar lo que me dé la gana? O sea, sí, seguramente no voy a tener
todo el aparato de difusión y etcétera que tiene la gran editorial del universo y todos sus tiburones de agentes, pero pues también, no sé, como que también estamos como en un momento histórico en el que ya muchos autores jóvenes se plantean hasta qué punto quieren pertenecer a eso. Entonces, pues no sé, o sea, también siento, o sea, como que siento que estamos en un momento en donde sí hay muchas estructuras de estas como de la ranciedumbre y de la vieja guardia, que siento que entre menos se les haga caso, o sea, como que se van a ir haciendo más chiquitas, porque justo crecen a partir como del caso que se les hace y de la importancia que se les da. Sí, y en eso este podcast, ¿no? Los conversatorios que tendremos, sí, será como darles espacio, ¿no? Pero no solamente como en espacio, digamos, físico para que hablen, sino para reflexionar esas formas. Porque lo que siempre he pensado es como de cuando, una de las críticas que se me hizo, ¿no? Cuando me doctoré, fue que porque no había más mujeres en mi tesis. Y una de las cosas que le dije a una de las finales fue, es que no están publicadas. O sea, es que es imposible acceder, por ejemplo. O sea, no nos cuestionamos por qué Robert Crumb, y de nuevo, perdón que hice tanto con Crumb, ¿no? Se publicaron sus antologías casi como a los 6 meses que acabó de publicar Zap Comics. Y en cambio, para Women's Comics nos tuvimos que esperar 25 años para que saliera la antología, y aparte es carísima. Entonces, acaba siendo como imposible el acceso. Entonces, ¿por qué no cuestionar ese acceso y tratar de rascarle y de buscar que también este va a ser como ese espacio para rascarle esas cosas que están omitidas por esa ranciedad, ¿cómo era? La ranciedad de la ranciedumbre. La ranciedumbre, ¿no? Porque aparte es como que no solamente cooptan los espacios de creación, no espacios de creación, espacios de difusión de la creación. Entonces, esas redes de abajo que se construyen me parecen bien interesantes. El fanzine, a mí me emociona mucho el fanzine, ¿no? Y hay cosas padres, ¿no? A lo mejor tendrá ciertas limitantes a la hora de producción o de ciertos formatos que a uno le gustaría explorar si es fancinero, pero bueno, habrá siempre soluciones y ver cómo soluciones, dialogar sobre esas soluciones y dejar a esos señores que sigan hablando de Alan Moore, porque aparte es como, hablan de lo mismo, o sea, eso es una cosa que a mí me sorprende, de que no solo hacen lo mismo, sino hablan de lo mismo, es como de, pues hay millones de cosas, ¿no? Y en todos los aspectos, no solo en el fanboy, geek, superhéroe, sino también en el mundo intelectual, analistas de cómics. Y vamos a analizar One More Time Persepolis, ¿no? Por más que a mí me guste Persepolis, otra vez Persepolis. Es como de, pues no, también están haciéndose cosas bien padres en Francia, fancineras, que a lo mejor no están publicadas por Glenat, sino por, yo qué sé, por la asociación. Y eso ya, la asociación que ya es grande, pues, ¿no? También, y en esto, casi para terminar como esta sección, ¿de qué vamos a hablar? Yo me preguntaba, esa es como una pregunta que no estaba en el guión, pero la voy a incluir, que es, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar creo que la respuesta sería, vamos a hablar de cómics, ¿no? En todas sus facetas y en muchos idiomas. También es una forma de poder hacer notar que hay más cosas. Y creo que también ahí coincidiremos en que no solamente vamos a hablar de lo que nos gusta, sino de lo que no nos gusta, ¿no? Sí, bueno. Sí, sin duda. Pues creo que lo que tratamos es un poco de enriquecer tanto, pues un poco tanto como nuestros propios, yo siento que tanto nuestras propias reflexiones y la conversación que tenemos como de cómics, como pues de compartir toda esta pasión que sentimos los dos por este medio y como pues justo dar a conocer como, porque siento que sí tenemos como un montón de material entre los dos y que se nos quema un poco luego entre las manos, así como de, pero ¿cómo no hay más gente viendo esto? Y si es como quizá una forma de tanto reflexionar al respecto como decir, vean para acá, vean para acá. O sea, está toda esta cosa que es como más conocida, pero también están todas estas partes de tanto de producción como más contemporánea, como quizá cosas históricas a veces, y como estar dando un poco estos saltos alrededor de pues de este arte que es, pues eso, mutante, indestructible, mutable, inabarcable, inacible, y por eso nos gusta tanto. Y se nos quedaron un montón de preguntas recurrentes. Igual al final de la temporada haremos una de nuevas preguntas recurrentes, ¿no? Hay unas que a mí me sorprenden. La de Tintín es racista, pues obvio que es racista. O si ustedes tienen alguna, sí. Pero pues igual si la gente que nos escucha tiene alguna que haya escuchado muchas veces o que hayan hecho, o sea, quizás como su favorita o guiada personal,
pues nos pueden mandar también. Y las vamos juntando para un episodio al final de la temporada. Muy bien. Bueno, esta es la sección de las preguntas necias. Y bueno, a continuación tenemos otra sección. Recomendaciones de la semana. Esta sección es la parte en la que nosotras les recomendamos un cómic a ustedes para que lo lean o si pueden conseguirlo. Y si no, nos contactamos y se los podemos prestar o vemos cómo podemos hacer un mundo de lectores de cómics. ¿Vale? ¿Qué nos traes esta semana, Alejandra? Pues yo, como es nuestro primer episodio, y quiero que tengamos como un padrino de lujo y de buen auspicio, traigo a Jaime Hernández y traigo The Girl from Hopper, que es como parte de una recopilación que están haciendo en su editorial de toda la vida, que es Fantagraphics, que estas recopilaciones que hacen traen como todos los cómics que hacen tanto él y su hermano Gilbert de su serie Love and Rocket. En el caso de Jaime Hernández, la serie que él lleva le conocen como genéricamente como Las Locas. Este es el segundo volumen de esa recopilación, pero traigo el segundo volumen porque yo siento que aquí es donde amarra de lo que se trata la serie de Jaime. Cuando yo empecé a leer estos cómics, el primer volumen, él se iba más como por historia, la historia empezaba como más hacia aventuras y un poco hasta ciencia ficción y ondas así. Y en este segundo volumen de Girl from Hopper, que es el barrio ficticio, inspirado un poco como en estos lugares tipo Eco Park en Los Ángeles, y como estos lugares como de comunidades latinas en California, como que aquí es donde ya amarra toda, digamos, la mitología de Las Locas, que es pues, tal cual, son chicas que las dos principales protagonistas son Maggie y Hoppy, que son amigas, que van como a ondas, van como a toquines de punk. Maggie es sobrina de una luchadora. Entonces, tiene como una serie de historias que son increíbles. En este libro además vienen como dos de las mejores historias de la saga de Las Locas, que son La muerte de Speedy Ortiz y Moscas en el techo, que es una historia increíble de una de las personajes que es Izzy Ortiz, que es la hermana de Speedy, que supuestamente viene a México y tiene como unas ondas ahí medio de terror y brujería que son bellísimas. Y además también es donde empieza la historia de Maggie la protagonista, Maggie Chascarrillo, y Rey Domínguez, que es una historia que dura muchísimos años, o sea, todavía hasta el día de hoy. Estas historias empiezan como en el 88 más o menos, y todavía el año pasado hace 2 años salió un volumen nuevo en donde siguen las historias con estos personajes. Entonces, si le quieren entrar como a o sea, como si quieren ver de qué se trata la onda de Jaime Hernández y por qué es como la figura que es, que en algún momento vamos a explicar qué onda con estos señores. The Girl from Hopper, de la colección esta de Colorcito que tiene Fantagraphics, es como por donde tendrían que entrarle a esta saga de vida cotidiana. Confirmo, es un gran cómic. ¿Y cuál sería la recomendación para nuestro primer episodio? Yo les traigo una recomendación, porque aparte la vengo recomendando como todo mundo en los últimos meses, que es la antología Drawing Power, ¿no? Que hizo Diane Nomin. Diane Nomin, una de las dibujantes de las Women's Comics en los 70s, que es una recopilación un poco bajona, no es tan alegre como Locas, pero es una recopilación de 100 dibujantes mujeres en las que cuentan su primera, bueno, no sé si es su primera, pero casos de violencia de género, ¿no? Todas cuentan violencias de género y son bastante impactantes. Es una recopilación que la gran mayoría son muy buenas historias. Hay algunas que a lo mejor no son tan sólidas, pero que en general es una buena antología de narraciones. Y
Y sí, es un texto bastante doloroso, ¿no? Yo por momentos me tardé casi 2 meses Sí. en acabarlo de leer porque sí hay que tomárselo con pausa. No son divertidas, pero sí son intensas y sí logran mover muchas cosas más en un lector hombre, hombro, como yo, señor, que hasta cierto punto lo soy. Y Señor, entonces hay como muy buenas señor joven. historias, señor joven. Hay como algunas historias, sobre todo hay como 3 que me sorprenden, que es la de Power Paola. Extrañamente son las de las latinas. Power Paola y la de Aline Kominsky me gusta muchísimo, la de Power Paola me parece genial, pero la que sobre todo casi me hace llorar, me hizo llorar, es la de Maliki, ¿no? La de Marcela Trujillo. Es la historia, o sea, Mm, sin spoilers, es una historia sí, muy, 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 es muy, muy tremenda. dolorosa. Y que aparte es una historia que yo la había leído antes es como una spin-off de recomendación. Ella lo había contado, esa misma historia la cuenta en Diario Negro, que es su diario, un diario que escribió, bueno, que dibujó, que también es muy bueno. Esa misma historia yo ya la conocía. Cuando la leí en Drowning Power, la narra de diferente manera, no es la misma historia, lo cual es bien bonito porque es como afrontar doble vez el mismo dolor de haber sido bastante difícil. Y la versión de Drowning Power me gusta aún mucho más que la de el dibujo, no es que me guste la historia, cuidado, ¿no? Me gusta mucho cómo la narra, es una narración muy potente, entonces yo sí se las recomiendo también como buen augurio de encumbrar o nombrar mujeres dibujantes, ¿no? Y Maliki, que a mí me gustaría hablar mucho de ella porque me encanta lo que hace. Y bueno, esa sería mi recomendación del Es día una gran de hoy. escritora. Pues bueno, llegamos al final de nuestra emisión cero, primer programa. Sí, Entonces, pues si les gusta esto, si no les gusta, pueden contactarnos a través de nuestras redes, que son en Instagram, @conversacomics, y tenemos un correo que es conversacomics@gmail.com. Ahí nos pueden hacer llegar comentarios, sugerencias, mentadas de madre o lo que se les antoje. Y pues nada, nos escuchamos en la siguiente emisión de Conversa Comics, cómics desde la alcantarilla. Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.